Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablarles sobre nuestro trabajo articulador que se titula La relación entre el trastorno de estrés postraumático con el condicionamiento clásico y la memoria episódica. Este es un trabajo de investigación que venimos desarrollando a lo largo del semestre junto con mi compañera María Alejandra Betancourt, que más adelante pasará a explicar algunos temas. Esperamos que sea de su agrado. En cuanto a la pregunta articuladora de este trabajo, redactamos la siguiente. ¿Cuál es la relación entre el trastorno de estrés postraumático con el condicionamiento clásico y la memoria episódica? Para formular esta pregunta fue necesario hacer un repaso de los temas vistos a lo largo del semestre, como el bottom-up, el aprendizaje y la memoria. Dentro de todos estos se escogieron dos: el condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje, y la memoria episódica, que es un tipo de memoria. ¿Por qué? Porque estos guardan una relación estrecha con el desarrollo y el funcionamiento del trastorno de estrés postraumático, o sus siglas TED. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Es una condición psicológica compleja que se desarrolla después de experimentar un evento traumático y se caracteriza por una serie de síntomas debilitantes como flashback, pesadillas, hipervigilancia e irritación. Esto es simplemente algo introductorio para entender mejor por qué escogimos estos dos temas. El condicionamiento clásico dentro del TED es un tipo de aprendizaje en el que un estímulo neutral se asocia con un estímulo aversivo, lo que lleva a una respuesta condicionada de miedo o ansiedad. Por otro lado, la memoria episódica es el tipo de memoria que nos permite recordar eventos específicos en el tiempo y el espacio. Entonces ya ahí vamos viendo más o menos, sin la revisión de la literatura que posteriormente seguirá, cuál es la relación que aguarda y por qué escogimos estos dos temas. En cuanto al objetivo, la finalidad de este trabajo es establecer claramente la relación entre el trastorno de estrés postraumático, el condicionamiento clásico y la memoria episódica, pero además de eso, tener un mejor entendimiento, y esto cómo lo hacemos a través de la revisión sistemática de la literatura durante los últimos 10 años. Como producto, queremos hacer un podcast el cual sea fácil de comprender y que sea para toda la población, que se pueda tener una mejor comprensión del trastorno para que pueda llegar a más personas, especialmente en Colombia, donde vivimos en un contexto de conflicto armado y es más común que en otros países que se desarrolle este tipo de trastorno. Entonces, tener una mejor comprensión también nos ayuda a ser más conscientes socialmente y posiblemente ayudar a más personas. Para el proceso de indagación de datos se hizo uso del buscador integrado de la universidad y de Google Scholar para hacer un rastreo bibliográfico de artículos de los últimos 10 años en los que se encontraran las siguientes palabras tanto en inglés como en español: trastorno de estrés postraumático, condicionamiento clásico, memoria episódica y tratamiento de estrés postraumático. Inicialmente se hizo una búsqueda que definiera cada uno de los conceptos y posteriormente se realizó una búsqueda de artículos que hablaran sobre la relación entre condicionamiento clásico y un trastorno de estrés postraumático, o de memoria episódica y trastorno de estrés postraumático. A partir de ahí se realizó un filtro y se eligieron los artículos que aportaban mejor información a la investigación. Después de la revisión de literatura, ¿qué fue lo que se encontró acerca del trastorno de estrés postraumático? Autores como Delgado nos dicen que este tipo de trastorno va más allá de la experimentación de la ansiedad, miedo o ira que puede generarse como respuesta condicionada. La APA define este trastorno como un trastorno psiquiátrico que ocurre como consecuencia de presenciar o experimentar un evento altamente traumático y estresante. En este orden de ideas y complementando mejor la idea de Delgado, el cuadro clínico contempla más factores que influyen en la aparición de este trastorno. Los tres aspectos troncales que propone Río en 2022 son: primero, la reexperimentación del evento traumático con alta actividad emocional y comportamental; segundo, la evitación de los lugares o situaciones asociadas al evento traumático; y tercero, la hiperactivación o externalización de los síntomas reactivos. Una vez comprendido el cuadro clínico del trastorno de estrés postraumático, podemos hablar sobre los síntomas que conlleva este trastorno. Padros y demás en 2017 categorizan los síntomas en tres: la intrusión, que se caracteriza por la rumia, sueños o los flashbacks; el segundo es la evitación, que se caracteriza, como su nombre lo indica, por evitar eventos, hechos o personas que estén asociadas al evento traumático;
Y por último, la activación, que es la hipervigilancia y alteraciones en el sueño a causa del evento traumático. Las alteraciones que trae consigo el estrés postraumático son cognitivas en el estado de ánimo del individuo. Esto que conlleva a la amnesia lagunar y posiblemente tiene problemas al socializar, ya que se ven afectadas estructuras fisiológicas en el cerebro que impiden el funcionamiento correcto de esto, como lo son la corteza frontal, la amígdala o el hipotálamo. Como dato importante, es necesario resaltar que el trastorno de estrés postraumático tiene una alta tasa de comorbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede presentar dos enfermedades, tanto físicas como psicológicas, al mismo tiempo. Entonces se puede presentar el trastorno de estrés postraumático junto con la ansiedad o junto con la depresión. Quiñones y Restrepo en 2023 definen la memoria episódica como un tipo de memoria declarativa encargada de codificar, almacenar y recuperar información de un contexto espaciotemporal en concreto. Además, este tipo de memoria puede albergar tanto imágenes sensoriales y cognitivas como emocionales, lo cual es un componente muy importante en el trastorno de estrés postraumático. En cuanto a la relación que aguarda entre el trastorno de estrés postraumático y la memoria episódica, se podría establecer que la memoria episódica es el mecanismo para que el evento traumático perdure en el individuo, ya que la evitación, la intrusión y la activación solo son posibles gracias a este tipo de memoria. Demás investigaciones, como la de Moltracio, demostraron que funcionalmente la memoria episódica se ve afectada cuando la tarea no pone a prueba la emocionalidad del individuo que tiene el trastorno de estrés postraumático. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, se encontró que hay una mayor activación de la memoria episódica cuando a la mujer se le pide que asocie palabras cuando hay un contenido emocional. Y en cambio en los hombres esta función es peor. A nivel estructural se encontró que no hay relación en la volumetría del hipocampo, entonces la relación que más que todo hay es funcionalmente. Por otro lado, el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje con base en la asociación entre dos estímulos, un estímulo neutro y un estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado es aquel que genera naturalmente una respuesta que no es aprendida. Gracias al emparejamiento entre estos dos estímulos, el estímulo neutro empieza a generar una respuesta condicionada, que es muy similar y casi idéntica a la respuesta incondicionada. Al estudiar la relación entre condicionamiento clásico y trastorno de estrés postraumático, se encuentra que un concepto clave considerado como el origen del trastorno de estrés postraumático es el condicionamiento clásico del miedo. Es decir, cuando se asocia un estímulo neutro con un estímulo aversivo. Pero, ¿qué es lo que hace que realmente los síntomas se mantengan y aumenten? Para eso es necesario hablar sobre la resistencia a la extinción. La extinción es la inhibición de la respuesta condicionada ante la ruptura entre el estímulo neutro o condicionado y el estímulo incondicionado. Es decir, después de un tiempo en el que el estímulo condicionado aparezca y no aparezca el estímulo incondicionado, pues asociado, se va a desaprender o aprender a inhibir la respuesta condicionada. Se ha encontrado que en pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático, ese aprendizaje a la extinción es mucho más lento. Adicionalmente, otro de los conceptos claves para entender el trastorno de estrés postraumático es la generalización. Es decir, se generaliza la respuesta condicionada ante estímulos similares al estímulo condicionado. Esto puede tener efectos desadaptativos porque el sujeto no tiene aversión simplemente al estímulo condicionado, sino que también a todos los estímulos que se le parezcan. Esto genera una respuesta de evitación, alejamiento, que puede ser desadaptativa. En cuanto a los aspectos neurobiológicos relacionados con el trastorno de estrés postraumático y el condicionamiento clásico, se encontró que hay tres que tienen en común. El primero es el hipocampo, que tiene una función importante en la regulación del estrés. El segundo es la amígdala, que tiene una función
importante en la regulación del miedo y en el aprendizaje del miedo. Y la tercera es la corteza prefrontal, que juega un papel importante a la hora de expresar la respuesta al miedo. Entonces, se ha encontrado de hecho que un factor de riesgo para el trastorno de estrés postraumático es un hipocampo reducido, debido a que esto desregula su activación y su regulación del estrés. Por otro lado, la amígdala en pacientes de trastorno de estrés postraumático tiene hiperactividad, es decir, todo el tiempo está muy activa y muy pendiente de los estímulos condicionados y generalizados. Y por último, la corteza prefrontal tiene una activación ante todos estos estímulos y pues genera una respuesta evitativa. Por último, al hablar de la relación entre condicionamiento clásico y trastorno de estrés postraumático, es muy importante hablar del concepto del miedo. Del miedo no solo como una respuesta de los nociceptores, sino como una experiencia personal. ¿Por qué? Resulta que en general el condicionamiento clásico requiere repetidas exposiciones de la asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado para que realmente se establezca un condicionamiento. Sin embargo, se ha encontrado que en el trastorno de estrés postraumático, la mayoría de las veces solo se necesita una exposición a la asociación o a emparejamiento para que se establezca el condicionamiento clásico. ¿Por qué es esto? Es debido a que el condicionamiento clásico del miedo tiene una alta carga afectiva. La persona siente dolor y busca evitar ese dolor. Esta carga afectiva es la que genera que se establezca el condicionamiento con una sola exposición. Teniendo en cuenta todos estos argumentos, consideramos que es muy importante tener en cuenta el condicionamiento clásico y todo lo que implica a la hora de estudiar el trastorno de estrés postraumático. También se encontró que los mejores tratamientos se encuentran bajo dos perspectivas, la cognitivo-conductual y la conductual. Algunas técnicas cognitivas son la psicoeducación, la evaluación de los pensamientos automáticos, la reestructuración cognitiva o revivir el trauma. Y por el lado conductual está la valoración del estado anímico, ensayos conductuales, exposición prolongada. Estos son algunos de los que se han encontrado que son eficientes para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. A la hora de hablar del ámbito clínico es muy importante hablar de una terapia que está siendo muy sonada en este momento por sus resultados efectivos y positivos en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, y es la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. La terapia consta de 7 fases, que son historia del paciente, donde se busca encontrar el origen del trauma; preparación, donde se revisan las estrategias de afrontamiento; evaluación, donde se asigna una imagen que represente el trauma y el paciente debe buscar un pensamiento positivo con el cual asociar la imagen; desensibilización, en donde el paciente le debe hacer frente a la imagen; instalación del pensamiento positivo en asociación a la imagen; chequeo de sensaciones corporales. Durante la sesión, la terapeuta o el terapeuta debe verificar cómo se siente el paciente. La etapa de cierre, donde se busca tener un equilibrio emocional después del choque de emociones y del proceso de asociación. Y por último, la reevaluación en sesiones posteriores. Es muy importante hablar de esta terapia, especialmente cuando se habla de condicionamiento clásico, porque precisamente lo que busca es condicionar al sujeto a que cuando vea la imagen que genera una respuesta de miedo, tenga un pensamiento positivo, que sería el estímulo neutro. Para finalizar, con este trabajo articulador hemos podido aterrizar los temas de la clase, como el condicionamiento clásico y la memoria episódica, en la práctica, en la clínica y específicamente en el trastorno de estrés postraumático. Este trabajo nos ha permitido comprender la relación entre el trastorno de estrés postraumático con el condicionamiento clásico y la memoria episódica, así que se cumplieron los objetivos establecidos. Muchas gracias por verlo.